Bien chicos, vamos a resolver este punto. Dice realizar un algoritmo que determine el mínimo de una serie de números ingresados por el usuario. O sea, yo de todos los números que se ingresa el usuario, yo quiero el menor. ¿Sí? El ingreso finaliza cuando el valor introducido es un valor de 0. O sea, podemos hacer un dibujito. Toma esto. Aquí. Aquí. Pongamos este el usuario. ¿Sí? El que va a ingresar los valores. Primera idea. ¿Ustedes saben cuántos valores va a ingresar él? No, ¿no? No se sabe exactamente o no. No se sabe cuántos valores quiere ingresar. No son adivinos ustedes. Por tanto, si ustedes supieran la cantidad exacta de valores que quiere ingresar, usarían una estructura for. Pero como no saben, van a usar el do while. El do while se usa cuando no sabes exactamente cuántos valores se van a ingresar de hoy. O cuántas repeticiones se van a hacer. ¿Estamos bien? El for se utiliza cuando vos sí sabés. En este caso ustedes no saben o no cuánto se quiere introducir. Por tanto, ya te das cuenta que vamos a usar un do while, ¿sí? Para la repetición. Bien, vamos haciendo. Yo acá voy a crear un punto. ¿Ese punto qué sería? ¿Cómo se dice? Este, ¿no? Punto número 8. Vamos a crear main 8, ¿sí? Main 8. Vayan creando. Este también. Ahí está. Este yo lo voy a cerrar. Flow. Ahí está, volvió todo normal. Bien, main 8. Acá tengo el main 8. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Obvio, la primera idea es usar el escáner, ¿que no? Escáner. Escáner SC, bueno, escáner. Vayan escribiendo, SC igual a new, escáner, ya tienen que ser rápido ahí. Escáner, lectura por teclado, system.in. Bien, punto y coma, ya tenemos para leer por teclado, ¿no? La primera idea sería que un algoritmo que permite determinar el mínimo. Yo sé que tengo que buscar el mínimo número, pero fíjate, de números ingresados por el usuario. La primera idea sería que le pidamos los números, bueno. A ver, le vamos a pedir los números. Bien, le vamos a pedir estos números que él tiene que ingresar. Para eso lo que vamos a hacer es usar un do while. Control espacio, fíjate ahí te da la estructura del do while. ¿Sí? ¿Todos lo ven ahí? ¿Sí se ve, no? ¿Sí? Bien, do while. ¿Qué es lo que le vas a pedir repetidamente? Que ingrese un número, ¿que no? ¿Y cómo hacen para pedir un número acá dentro del do while? Y ya saben que no. Ingrese un número. 2 puntos. En vez de print ln vamos a print, nada más. Luego le voy a pedir ese número, le voy a llamar la variable num, sc, uso el escáner, ¿sí? Next scene. Listo, ya tengo el número pedido repetidamente. ¿O no? Fíjate el enunciado, ¿qué dice? El ingreso finaliza cuando el valor introducido es un número 0. Por tanto, él, por ejemplo, primero ingresa el 5, después ingresa el 6, el 9, el 4 y después se le ocurre ingresa el 0. ¿Qué pasa cuando él ingresa el 0? ¿Puede seguir ingresando valores o no? No, se le acaba, se termina. Eso significa que el ingreso finaliza cuando se introduce un valor. O sea, vos ingresaste el 0, ya fue ya. Ya no podés cargar más datos. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que hicimos aquí, ¿dónde está? Ahí está. Lo que hicimos hasta ahora es pedirle el número que está guardado en la variable num. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo sería la condición entonces? Que ese número, ¿cómo tiene que ser? Para que termine tiene que ser igual a 0, ¿que no? Algo así sería o no. O no sé qué dicen ustedes. Pero ¿por qué me da error aquí? Si te vas aquí al costadito que dice múltiple, marca, ¿sí? Acá es como que hay un error. Porque toda variable que ustedes creen dentro de la estructura repetitiva pertenece a la estructura repetitiva, digamos. Es como que este while estaría fuera de la estructura repetitiva.
pero lo quiere usar la variable num que está adentro. O sea, como que no le deja. ¿Por qué? Porque acá no existe. En el entorno de afuera no existe. En el entorno de adentro sí. Entonces, ¿cómo hace para solucionar eso? Está creada aquí, ¿que no? Entonces yo diría, bueno, esta parte me la voy a copiar. Antes de la estructura voy a crear esa variable. ¿Estamos bien? Punto y coma. Ahí está. Tengo la variable num. Pero acá la tenés creada de vuelta. Entonces ya no la creás aquí. La utilizás nada más. Digo que la variable num le asigno lo que leo por teclado. Y ahí está. Fíjate que se fue o no. ¿Sí? Vamos a probar esto así a ver cómo va. Ingrese un número. Me dice, no sé, yo ingreso un 5. ¿Por qué se terminó? Ingresé un 5 acá, ¿no? Yo ingresé este 5. ¿Por qué se habrá terminado? ¿No tendría que seguir ingresando más números? Entonces, si te das cuenta, ¿se dieron cuenta o no? ¿Qué pasó? No me deja ingresar más números, ¿ves? No, no. Me tendría que aparecer el cartelito de vuelta. Ingrese un número, ¿que no? ¿Qué está pasando ahí? ¿O está mal la compu o soy yo? Es la condición. ¿Vieron? El enunciado decía que cuando el número era igual a 0 se termina, ¿que no? Y ustedes la pusieron aquí, digo. Y ponete a pensar, el número que yo ingresé es el 5. El 5 se guarda aquí, en num, ¿o no? Y luego pregunta, ¿5 es igual a 0, verdadero o falso? Falso, ¿que no? Y el while, este do while, cuando esta condición es falsa, ¿qué hace? ¿Vuelve a repetir? O sea, ¿vuelve a esta línea número 10 o termina? ¿O va a la línea 14? Termina, ¿que no? Entonces por eso está terminado, porque la condición está mal, digamos. Una forma de ponerlo es, dice, bueno, termina cuando el número es 0, ¿que no? Vos lo que podés poner es lo contrario. Lo contrario a igual, distinto, ¿que no? Ahora probá, a ver. Prueben a ver. Ingreso un 5, miren. Ahora me pidió de vuelta, mira. Ingreso un 3. Epa, me pidió de vuelta un -6. Me pide de vuelta o no. Estoy ingresando números repetidamente, ¿o no? Pa. Pero ahora, ¿qué pasa si ingreso un número 0? ¿Se irá a terminar esto o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Terminará o no? ¿Mm? Sí, terminó. No me deja de ingresar nada. ¿Por qué? Porque el número 0 es distinto de 0, falso. Si es falso, se termina, ¿que no? ¿Se dan cuenta ahí? Esa es una de las formas, o la otra forma es, dejando tal como estaba, esta es una condición, ¿que no? Fíjate, la voy a poner entre paréntesis. Ahí está. Y antes de eso lo voy a negar. Es lo contrario, o sea, es lo mismo, digamos. Fíjense que va a dar lo mismo. Ingrese un número, 5, 4, tan, tan, y cuando el 0 se termina, ¿o no? Cualquiera de las dos es válida, digamos. Ya depende de ustedes, digamos. ¿Sí? Pueden poner la condición y negarla usando el operador lógico o poniendo lo contrario a esa condición que le dice el enunciado. ¿Sí? Bueno, sería más fácil el otro que no. ¿Distinto? Está lo contrario. ¿Sí? Entonces ya estamos pidiendo los números y lo estamos aquí. La condición termina cuando el número ingresado sea un 0, ¿que no? ¿Qué más dice el enunciado? Bien, el mínimo. ¿Cómo hacemos para calcular el mínimo valor? Por ejemplo, primero ingresa el 5. Vamos con el mínimo. Yo lo que voy a hacer sería mi idea así. Primer número que ingresa, ponele que este es el primer número que ingresó, ¿no? Y yo al toque ahí nomás apenas ingresó y te pregunto, che, ¿quién era el mínimo? Y bueno, el mínimo es este. Porque es el único número que ingresó recién, ¿o no? Ponele que recién ingresó el número ese, el primero. Por tanto, y yo te hago una pregunta ahí rápido. Che, ¿quién es el mínimo hasta ahora? Y bueno, ese, no tenés más, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces podríamos decir que todo número que se ingresa por primera vez siempre va a ser el mínimo que vos tenés hasta el momento.
¿Están bien hasta ahí? ¿Se entiende por qué? Sí, porque si el primero yo te pregunto al toque, es obvio que es el mínimo. Ahora, fíjate que esta flecha va a apuntar al mínimo. En este caso mi mínimo es el 5 hasta ahí. Ahora vamos por otro valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si él ingresa el segundo valor? Entre el anterior y este, ¿quién era el mínimo? El 5, ¿no? ¿Esta flechita la tengo que cambiar? No, pero recién ¿qué hicieron cuando ingresó el 6? Compararon que no, porque ya tenés dos valores para comparar. El valor referenciado anteriormente con esta flechita y el nuevo valor que no. Porque por ahí te ingresaba, no sé, un 4. Entonces ya cambiaba que no la flechita. Entonces, ya cuando ingresa el segundo valor empiezan a hacer las comparaciones. Comparo, 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 comparo o no. Primero era el mínimo, este es el mínimo o no. Imagínate que le ingresa ya el segundo. Ya podés comparar que no. Vas a comparar el nuevo valor con la flechita a lo que apunta la flechita, digamos. ¿Tengo que cambiar la flechita o no? No, porque el mínimo sigue siendo el mínimo, ¿que no? Ingresa otro valor, 9. Lo comparo con la flechita. Este valor, ¿cómo sería la pregunta? Sería, ¿este valor nuevo es mucho menor al mínimo? ¿Verdadero o falso? ¿El 9 es mucho menor al 5? No, ¿no? Bueno, entonces se queda la flechita donde está. Vamos con otro valor. El 4. El 4 es mucho menor al mínimo. ¿Verdadero que no? Entonces la flechita está mal y la flechita tendría que apuntar aquí. ¿Vieron? Entonces lo que se va a preguntar en este caso de mínimo es que el nuevo valor que se ingresa, si es mucho menor al mínimo que tenés referenciado. Si es así, lo cambiás. O sea, actualizamos la variable, nada más sería. ¿Se dieron cuenta más o menos? Eso es lo que vamos a tener que programar. ¿Hasta ahí más o menos le quedó duda eso o no? Bien, seguimos entonces. ¿Vieron? Entonces el nuevo valor lo van a comparar con el valor anteriormente referenciado. Esa sería la idea. Para este video lo que vamos a usar es, para este práctico, vamos a usar el concepto de una bandera. ¿Sí? Bandera es una variable booleana, booleana. Voy a crear una variable boolean. ¿Sí? Ese tipo de dato, ¿qué sería? Boolean, ¿qué no? El boolean, si se acuerdan en la primera clase, ¿qué era? True o false. Nada más, no puede tomar otros valores. Y se va a llamar van. Yo como primero valor, yo le voy a ingresar que sea true. He creado una variable bool que puede tomar en este caso un valor de true. ¿Sí?